Hoy hablaremos sobre la mina Casposo ubicada en San Juan, la cual está a 30 kilómetros de la localidad de Calingasta. Se encuentra ubicado en el sector oriental de la cordillera frontal, donde se destaca una región con más de 37.000 kilómetros cuadrados, con buena infraestructura vial, donde es posible la extracción de minerales como el oro, el cobre, plomo, plata, zinc, molibdeno, arsénico y bismuto. También hay recursos en minerales industriales y rocas de aplicación como el sulfato de aluminio, yeso, granito y riolita. El mencionado yacimiento del que se extraerá oro y plata está compuesto por 3 cuerpos de minerales: Camila, Mercado y Camila Sudeste. La vida útil de la mina se ha estimado en 7 años, con una reserva de 463.500 onzas de oro equivalente. En esta primera imagen se puede ver la vista general de la mina Casposo y marcado con flechas los distintos sectores que la conforman. Por ejemplo, la planta de procesos, la refinería, los laboratorios químicos y físicos y las oficinas de administración, entre otros. En esta imagen, donde se ve la vista panorámica del proyecto, se pueden ver bien dónde están ubicados las distintas zonas. Por ejemplo, el yacimiento Mercado, yacimiento Camila, el depósito de detonadores, depósito de explosivos, el área de contratistas, la planta de procesamiento, la estación meteorológica, el depósito de colas y la escombrera. Si hablamos del ciclo de una mina, en este cuadro se encontrará una parte de la preinversión, el estudio de factibilidad técnico-económico, la aprobación informe del impacto ambiental, actualización factibilidad económica, ingeniería básica y de detalle, inversión y permisos sectoriales. Siguiendo con esta parte, se muestran las características del yacimiento. El sistema epitermal de baja sulfuración ocurre a manera de vetas polimetálicas que se forman hasta 1.5 kilómetros de profundidad y a una temperatura entre 200 grados Celsius a 280 grados Celsius. Además, ocurren afines con centros volcánicos en el continente y se consideran importantes para la extracción de oro y plata. Control estructural y litológico. Estructural significa la influencia de las estructuras geológicas en el desarrollo y fisiología de una región, dirección e intensidad de las diaclasas o zonas de ruptura. La litología es la parte de la geología que estudia las características de las rocas que aparecen constituyendo una determinada formación geológica en la superficie del territorio. Mineralización hospedada en zonas de fallas y fracturas. La mineralización es la transformación de la materia orgánica del suelo a través de un proceso que conduce a la formación de sales minerales, en las que los elementos fertilizantes son asimilables para las plantas. Ahora en esta tabla se muestra el estudio de factibilidad, el cual se ubica en la etapa final de la preinversión, que se evalúa la viabilidad del emprendimiento en función de las variables económicas. Acá se muestra la inversión, el costo de operación y el nivel de empleo promedio. Siguiendo con este estudio, se muestra el tipo de explotación y los recursos minerales. Y aquí se puede comprobar en el bloque de Camila los recursos minerales extraídos a cielo abierto, mediante voladuras con explosivos de misiles de toneladas de roca y también de manera subterránea con construcción de galerías. En esta diapositiva se contempla la planta de tratamiento de minerales, los cuales generan 1000 toneladas por día. En este circuito se concluyen 2 tipos: doré, que es una mezcla impura y sin refinar de oro metálico y plata, se produce mediante la fundación de concentrados de oro y plata, arenas o precipitados, y colas secas, que es un material resultante de procesos de lixiviación y concentración de minerales que contiene muy poco metal valioso. Pueden ser nuevamente tratadas o desechadas. En el departamento de Calingasta son de 4ª generación, lo último en tecnología en cuanto a ingeniería de construcción, y se aplica lo más reciente que se ha descubierto en el tratamiento de las colas o desechos que deja la extracción del oro y la plata. Eso lo hace uno de los más seguros del mundo, porque recupera de los desechos la mayor cantidad de líquido posible y los transforma en una especie de barro muy manejable que se deposita en el dique
y atempera casi al máximo cualquier riesgo de filtración o contaminación. Siguiendo en el cuadro anterior, la concentración se desarrolla con el método de lixiviación, el cual es un proceso de extracción en el que un disolvente líquido se pone en contacto con un sólido pulverizado, produciéndose la disolución de uno o más componentes del sólido, en este caso oro y plata. Para ampliar, este es un cuadro el cual detalla la producción de oro equivalente en el ejercicio financiero del 1 del 7 hasta el 30 del 6. Finalmente, si hablamos de números en extracción de estos minerales, la empresa Austral Gold, la cual es una de las principales propietarias, en su página oficial, entre los años 2010 y 2019, las cantidades de oro extraídas fueron 329.378 onzas, de plata 13.662.197 onzas y el equivalente en oro 529.861 onzas. Esta empresa, dueña totalmente de la mina en la actualidad, anuncia que no depende de ningún cliente en específico para vender. La mina Casposo está ligada a la empresa privada Austral Gold en un 100%, una empresa que invierte en la explotación de minas de oro y plata en Estados Unidos, Chile y Argentina. La mina fue descubierta por Battle Mountain en 1998, adquirida por Intrepid Minerals en el año 2002. Luego se fusionó con Nustar Mining año 2006, formando Intrepid Mines Limited. Y luego se fusionó con Emperor. Troy adquiere Intrepid Mines en mayo del 2009. En 2016 vende un porcentaje de las minas a Austral Gold y en 2019 Austral Gold se queda con el 100% de la explotación. En Argentina, debido a la reestructuración productiva provocada por la orientación neoliberal de la economía, se ha iniciado un proceso de reprimarización de las exportaciones, entendido como el aumento relativo de productos primarios en la estructura total de las exportaciones. En el mercado exportador del país, la explotación de las materias primas no se articula estrechamente a la cadena de valor nacional, sino a los mercados mundiales. Por lo tanto, el modelo extractivo exportador transforma los territorios en buena medida en función de la dotación de las materias primas demandadas internacionalmente. En el caso de San Juan, los mecanismos de desarrollo se fundan principalmente en las relaciones entre actores gubernamentales y sociedades transnacionales vía regalías y beneficios adicionales en juego. En un intento de contrarrestar la lógica de explotación de los recursos minerales que se ligaría al principio de la acumulación por desposesión, caracterizada por las políticas neoliberales de muchas potencias occidentales, el gobierno provincial ha creado una estructura legal que establece ingresos adicionales a los previstos por el Código Nacional de Minería. El objetivo es generar un desarrollo endógeno que se utilice en función de un plan estratégico por medio de los ingresos obtenidos de tributos mineros. El Estado argentino no puede realizar explotaciones mineras porque el Código de Minería de la Nación Argentina fija la inhibición total del Estado de explorar, como tal, cualquier yacimiento minero. Este tipo de medidas fueron aplicadas en los 90s en países del tercer mundo, dejando que solo las multinacionales puedan llevar a cabo estas actividades. Las características de la megaminería son uso de toneladas de sustancias contaminantes, grandes necesidades energéticas, eléctrica y combustibles fósiles, utilización de grandes volúmenes de agua por largos periodos de tiempo, generación de drenaje ácido de mina, niveles de tráfico elevado, generación de pasivos ambientales y gran ocupación territorial. La mina Casposo produce oro a cielo abierto desde fines de 2010, aunque su primer lingote fue oficialmente presentado en mayo de 2011. En su historia de extracción también se agregó la explotación subterránea con la construcción de galerías. Esta mina para la actividad minera utilizó un tipo de producción de consumo extensivo de recursos naturales no renovables. Según el Ministerio de Minería de San Juan, Casposo posee una concesión de agua de 12,5 litros por segundo. En San Juan, a partir de un análisis, se aportó evidencia sobre el posible crecimiento que pudiera generar la minería, que no va acompañado de la preservación del medio ambiente y la cultura de toda la provincia. Se contaminaron ríos y se propició la potencial destrucción de glaciares, extinguiendo uno de los recursos estratégicos para la vida humana, el agua. Esto pone en peligro el bienestar presente, así como el de futuras generaciones. Tampoco existe un aparato estatal que tenga un papel activo en el control o preservación socioambiental. Las minas, al utilizar el proceso de explotación a cielo abierto, lo hacen masivamente.
deben usar métodos físicos y químicos eficientes para recuperar el porcentaje del metal de interés, e implica destruir con explosivos montañas o superficies en poco tiempo, las cuales se transforman en voladuras de miles de toneladas de roca diarias que se forman en un tajo. Esto ocasiona que se movilicen toneladas de roca crecientemente superiores a los directamente utilizados, acentuando con ello el deterioro ocasionado en el medio. Diariamente se remueven 300.000 toneladas de rocas. Se utiliza más de 100.000 litros de combustible y decenas de toneladas de sustancias químicas de alta toxicidad, como cianuro, ácido sulfúrico, xanato, mercurio, etc., y requiriendo un altísimo consumo hídrico y energético. Como se puede deducir, el proceso genera enormes cantidades de efluentes y desechos que quedan a perpetuidad en lugares de explotación como pasivos ambientales. La mina Casposo utiliza el proceso de extracción de lixiviación. Este tiene una sustancia química muy usada, la cual es el cianuro de sodio, ya que tiene una capacidad importante de combinación con metales como el oro y la plata. Esta propiedad también explica su toxicidad. Su valor económico, y al utilizarlo en una sal de sodio soluble en agua, crea cianuro de hidrógeno. Este gas es altamente tóxico y sumamente mortal. Los proyectos mineros de gran envergadura requieren de un uso intensivo de capital, en relación con las actividades agrícolas que son extensivas en el uso de mano de obra. De esta manera, mientras estas últimas representan 10% del empleo provincial, la minería entera, incluida la no metalífera, comprende 4% en el 2015. A ello se suma que la demanda de empleo en una commodity como el oro está vinculada al contexto internacional y que cuando cae su precio internacional, la incidencia laboral es directa, lo cual se evidenció entre 2014 y 2016 cuando se comenzó con un plan de despidos de 250 empleados, en el que se incluían retiros voluntarios en la mina Casposo, impactando en la caída del precio internacional de los metales. Luego, en 2019, la mina cerró temporalmente. El motivo de esta decisión se basó en los precios de plata inferiores a los presupuestados y en una producción inferior a la esperada en 2018 y 2019. Estos factores hicieron que la mina operara con pérdidas. Esto afectó a 200 empleados y 50 contratistas, pero en 2020 se anunció que se volverán a abrir las minas. Respecto a la incidencia de la minería en los departamentos en los que se encuentran los proyectos, en 2017 en Calingasta, Casposo, el desempleo asciende a 35%. En San Juan aportan solo 4% en promedio entre 2005 y 2015 al PBG, una baja oferta de empleo local directo, que vulneran la estructura exportable. Es evidente que existe cierta contradicción entre la disposición y la apropiación de recursos naturales no renovables, que tienen un significativo valor en el orden mundial, pero una incidencia relativamente baja en el territorio, que no garantiza un proceso de desarrollo sostenible, fuerte, a mediano o a largo plazo. Los impuestos de las empresas mineras pagan, como las regalías, no se ha visto materializados en mejoras en la infraestructura en los departamentos mineros, como Calingasta. Tras 15 años que comenzara la construcción del primer gran proyecto, todavía no es posible verificar una transformación estructural de territorio que dé cuenta de una mejora en las condiciones de hábitat en las poblaciones locales. La generación de empleo suele ser uno de sus mayores argumentos, pero hay evidencia que demuestra lo contrario. El momento de mayor demanda de trabajadores es en la construcción inicial, y luego terminan quedando los peores trabajos para los locales y los mejor pagados para gente de afuera. Además se caracteriza por ser una de las actividades más capital intensivas, por lo que a mayor porcentaje, menor empleo generado y menor cantidad de personas que participen en las ganancias. También dicen que el empleo indirecto creado es muy alto. Es cierto que hay insumos que se compran en Argentina y generan empleo nacional, sin embargo la mayor parte de bienes necesitados son importados y de origen extranjero. Otro sector que se ve afectado por la megaminería es la agricultura, especialmente la viticultura, que en San Juan es muy fuerte. Podría desaparecer, retroceder o ver perjudicada su calidad frente a la expansión de la megaminería por la escasez de agua y que además suele ser contaminada. Es así que a pesar del potencial agropecuario de la zona, la minería viene a competir por un recurso tan importante como lo es el agua. Además de esto, las zonas que son dependientes de la minería sufren de los cambios del mercado y los precios de los metales, generando una inestabilidad económica
sin controles que termina perjudicando a estas regiones. No hay ninguna organización ciudadana o reclamo formal hacia la mina de Casposo, aunque sin embargo hay organizaciones con reclamos hacia la mina Veladero, también de San Juan, que se quejan por la gran contaminación de esta mina que no permite a la población de sus alrededores tener una vida sana y digna, y a raíz de esto piden el cierre de la mina Veladero y la prohibición de la minería en San Juan, lo cual terminaría afectando a la mina Casposo.